Pedro Ferriz de Con es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años. Y les saludo como siempre con todo el entusiasmo en esta mañana aquí transmitiendo esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo de trabajo les agradezco y les invito a que estén juntos con nosotros durante estas próximas 2 horas y cuarto en esta emisión que se transmite a través de www.centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android. También lo hacemos en nuestros podcasts, tanto en Amazon como en Apple, como en Google, como en Deezer, en Spotify, MyHeartRadio y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, a quienes desde aquí, a todos los operadores que están en este momento sincronizándose con nosotros en este programa, les mando a nombre de Rafa Hernández allá en la operación en México y de todo el equipo de trabajo, les mando un saludo muy cariñoso y empezamos, si ustedes me lo permiten. Aquí hay ya un resumen con las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. 7 miembros del Partido Demócrata en el Capitolio, en los Estados Unidos, instaron al presidente Biden y a otros miembros de su gabinete a presionar fuerte al presidente de México por haber incumplido sus compromisos comerciales internacionales en materia energética. En esta carta, los congresistas hacen un recuento de los cambios regulatorios y administrativos adoptados por la administración López Obradorista, incluyendo la cancelación de permisos de importación de combustibles y la reciente propuesta de la reforma eléctrica. La argumentan como inconstitucional. Y con esto explican que esto pone en peligro los empleos en nuestras comunidades, la capacidad de México para reducir sus emisiones de carbono y la naturaleza misma de los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y México. El texto encabezado por Verónica Escobar, representante del Paso, Texas, representa un escalamiento del descontento estadounidense con el gobierno mexicano por sus acciones en el tema energético, pues a diferencia de otras, está firmada en su totalidad por congresistas del mismo partido al que pertenece Biden. El documento hace énfasis en el desplazamiento causado por parte de la política energética de López Obrador de productores de energía renovable, además de las metas mexicanas bajo este acuerdo, que es el Acuerdo de París. Además de Escobar, otros legisladores que suscriben la carta son Mike Thompson, de California, Jared Huffman, de California, Vicente González, de Texas, Lizzie Fletcher, también de Texas, Mark Vesey, de Texas, Brendan Boyle, de Pensilvania, y gente como, por ejemplo, John Kennedy, un senador miembro del Partido Republicano, parte del Subcomité de Energía y Agua del Senado, urgió a la administración de Biden a ser agresiva, así les dice, agresiva con el gobierno de López Obrador en el tema energético. En específico, señala el bloqueo de la Guardia Nacional a instalaciones que pertenecen a la compañía tejana Monterra en una terminal en Tuxpan, caso publicado por el diario The Wall Street Journal el pasado mes de octubre. En esta carta, dirigida a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dice que es urgente proteger las inversiones de energía en la región de las acciones nacionalistas del presidente López Obrador. También que mientras la estrategia de López Obrador con los cárteles de la droga es de abrazos y no balazos, las compañías de energía de los Estados Unidos tienen de parte del presidente una política muy distinta, siendo al narcotráfico lo bien trata y a los a las empresas norteamericanas las maltrata. Greg Abbott, el gobernador tejano, demanda al presidente Biden exigir a López Obrador un compromiso serio para detener el flujo de indocumentados
a la entidad, a Texas, así como el contrabando de drogas. Escribió que pese a los numerosos llamados en este sentido, la administración Biden se niega a hacer cumplir las leyes norteamericanas de migración. Pide a Biden tomar medidas para proteger los activos estadounidenses de la, así le llama, incautación del gobierno mexicano, sobre todo porque viola las leyes del comercio internacional. Pide y reitera de inmediato que las fuerzas de seguridad en torno a la compañía tejana Monterra dejen de estar ahí, porque es una agresión en contra de una terminal de combustible de una empresa norteamericana con una concesión acreditada en México. Human Rights Watch recriminó el impulso del presidente Obrador para darle forma a la reforma eléctrica y lo compara con Donald Trump por desinformar respecto al COVID. En una carta publicada, suscrita por Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, alertó que las políticas del presidente mexicano podrían desmantelar el precario sector de la energía renovable que existe en el país. Reprueba que está invirtiendo miles de millones de dólares en reactivar la generación de energía a través de carbón, petróleo y gas, lo que incluye la reapertura de centrales eléctricas de carbón que iban a cerrarse. Y recuerda que Estados Unidos, México y Canadá son los principales emisores de gases de efecto invernadero en el continente americano. En la carta también recrimina que los tres países en el combate al COVID y el trato a los migrantes tienen serias dificultades para sostener un trato humanitario. Considera que Joe Biden y Justin Trudeau deberían de aprovechar esta oportunidad para alentar a López Obrador a tomar con mayor seriedad los datos científicos relacionados con la pandemia por el COVID para salvar vidas, argumentando que el presidente, al igual que Donald Trump, es fuente de desinformación respecto al virus, resta gravedad a los riesgos de la pandemia, se niega a usar el cubrebocas y organiza eventos públicos. Sobre migración reclama que enviar a los migrantes de regreso a un lugar en donde sus vidas están en riesgo constituye, dice, una violación a las normas internacionales y a los derechos humanos. Dice que aunque Canadá se jacta de ser un país que acoge a refugiados y respeta los derechos humanos, Justin Trudeau encarcela a miles de migrantes y solicitantes de asilo cada año, incluso en prisiones de máxima seguridad. Por cierto que agentes del Instituto Nacional de Migración localizaron a 195 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Perú, así como República Dominicana, hacinados sin agua ni alimentos en un hotel de Apodaca, Nuevo León. Había 13 menores de edad, entre ellos había un muchacho, un niño, que venía sin compañía, viajaba solo. Esos son los dramas, ¿no?, de la migración en el mundo hoy. La reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador podría presentar dificultades para los más de 22,000 millones de dólares en instalaciones solares, eólicas y de otro tipo de energías renovables, propiedad de importantes empresas extranjeras como Iberdrola, Sempra o, bueno, hay muchas, está Talos, hay según Bloomberg, este tipo de empresas ven amenazadas sus inversiones y por eso llaman que esto sería una expropiación indirecta. Explican que el proyecto de ley planteado a los legisladores el mes pasado cancelaría algunos permisos de generación de electricidad otorgados a operadores extranjeros y daría prioridad a las antiguas plantas hidroeléctricas, a la nuclear y a la de gas natural administradas por la estatal Comisión Federal de Electricidad. López Obrador dice que si su conversación con Biden y Trudeau en ella sale a relucir la reforma eléctrica, defenderá su iniciativa diciendo que no tendrá problema en explicarle al primer ministro canadiense y al presidente norteamericano que pues ni modo que proteja a corruptos, haciendo ver que hay empresas extranjeras de los países que pues están representados por Trudeau y por el propio Biden, que son unas rateras, ¿no? Eso es lo que está diciendo López Obrador y lo dice así. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras. Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos.
ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos, como lo hacemos nosotros en México. Son gentes íntegras, dice. En lugar son gente íntegra, pero eso ya es un problema de la escuela, ¿no? La operación de la Comisión Reguladora de Energía ha desmantelado las funciones del Estado y por eso va a desaparecer con la reforma propuesta por el presidente. Eso lo dice Manuel Bartlett, que todos los días sigue cosechando lo que será pronto, estoy seguro, su tumba política. Óiganlo. La Comisión Reguladora de Energía desaparece. Estas entidades, estos órganos reguladores que se fueron desarrollando en el curso de los últimos años, han tenido un objetivo especial en la política neoliberal, ¿verdad? Irle quitando funciones al Estado. El Estado tiene las funciones principales, originalmente, la responsabilidad del sistema eléctrico mexicano. Pero ¿qué ocurre? Para eso está la Secretaría de Energía. ¿Qué ocurre con estos organismos? Le van quitando funciones al Estado mexicano y lo van desmantelando. Sí, lo dijo 2 veces, pero estoy empezando a ver ya a un Manuel Bartlett cansado, que sigue en su perorato. Óiganlo. La desaparición de todos los contratos sin permisos. Eso mismo hizo la reforma de Peña Nieto, cancelar todos los contratos y crear un nuevo sistema. Y el órgano que tiene facultades para hacer eso, sin que eso sea una violación al Estado de Derecho, es el constituyente permanente. Bueno, pues esa es la película que está tratando de correr Manuel Bartlett como digamos, el emisario político, siendo director, digamos, operativo de la Comisión Federal de Electricidad, es el emisario político de la esencia misma de la reforma que propone el presidente de la República. En vísperas de la reunión entre líderes de América del Norte, el Consejo Coordinador Empresarial dice que 2 de las preocupaciones latentes son la reducción de la competencia del sector energético en México y la interpretación divergente de las reglas de origen por parte de Estados Unidos. En un comunicado explica que los sectores privados de Estados Unidos y Canadá están inquietos por los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia privada en el sector energético. El Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET, emitió una iniciativa para incluir al turismo en la agenda de cooperación bilateral del TEMEC con Estados Unidos e impulsar el potencial económico de la industria. Con este fin, en el marco de la celebración del Tianguis en Mérida, el organismo dio a conocer la propuesta Turismo, herramienta de desarrollo desde la perspectiva México-Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues es proyectar y consolidar el turismo como un sector estratégico de la economía mexicana y combatir la pobreza y marginación, igualando oportunidades para mejorar condiciones de vida de las familias mexicanas, contemplando priorizar, incorporar pues al sector turismo en la cooperación entre los 2 países. Fíjense una nota que me llamó muchísimo la atención. Fitch Ratings, esta calificadora, una de las 3 importantes calificadoras del mundo, ratificó la calificación crediticia de la deuda soberana de México y la pone en BB mayúscula menos a nivel estable. Advierte que la nota se ve limitada por, fíjense, una gobernanza débil, es decir, critica la debilidad del gobierno del presidente López Obrador, pobre crecimiento y políticas que deterioran a los reguladores y que afectan las perspectivas de inversión, como la reforma eléctrica o los intentos por rescatar a petróleos mexicanos con la Ley Nacional de Hidrocarburos. Dice que también perjudica otras decisiones que se han tomado. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y las críticas sin fundamento a los reguladores de energía y a los órganos autónomos del Instituto Nacional Electoral. Así con esto, Fitch Ratings dice BB mayúscula menos estable. El momento en que diga declinante, es decir, para abajo, en ese momento el papel soberano de la deuda mexicana se convertirá en basura. Los líderes de las secciones petroleras 10, 34 y 47 que, vamos a ponerle, contendieron en planillas únicas para la elección del secretario general,
presumieron que se llevaron carro completo. Además, los dirigentes locales ligados con el ex secretario general del sindicato, con Carlos Romero de Champs, dicen que sus triunfos estuvieron enmarcados en un voto libre y secreto. La senadora morenista Cecilia Sánchez, aspirante a ser líder de este sindicato, repelaba. Este fue un proceso de simulación de la democracia con funcionarios federales que actuaron como cómplices. El conteo de votos fue dudoso, incluso con boletas de más, y que no había folios. Y en ello, pues, no se pudo haber llevado un conteo y por ello falla la certidumbre del propio proceso. La cumbre de líderes de América del Norte servirá para que México haga sinergia con Estados Unidos y Canadá, de manera que la salud y la capacidad de respuesta a la región por las amenazas como la pandemia se puedan resolver de manera favorable, dice el señor López-Gatell. La delegación mexicana que participará en la cumbre de líderes de América del Norte hoy en la Casa Blanca llegó a Washington. En vuelo comercial llegó Marcelo Ebrard con Roberto Velasco, el director para América del Norte de la Secretaría. Llegaron en primera clase. También llegó Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio, Hugo López-Gatell, ellos llegaron en turista. En fin, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confió en que haya resultados positivos en la cumbre de América del Norte, destacando que pudiera haber diferencias de postura a las que el secretario minimiza. Nuestra perspectiva es que vamos a tener resultados positivos. Tenemos una visión optimista de esta reunión. No quiere decir que no pueda surgir algún tema en donde haya diferencias de posturas, pero sí quiere decir que yo creo que el ambiente es muy positivo. Ahora en el vuelo tuve la oportunidad de viajar junto con la canciller de Canadá. Entonces pudimos terminar la reunión que ayer tuvimos y me doy cuenta que hay un ambiente bastante positivo para la cumbre. Fíjense, después de todo lo que le estoy diciendo, Marcelo Ebrard dice que puede ser que se encuentre con un ambiente positivo. Esa es la visión del secretario de Relaciones Exteriores. Vamos a hacer una pausa. Regreso aquí con más noticias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que cuando se tiene vocación de servicio, imaginación y voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no cumplir con las obligaciones que se tienen encomendadas. Luego de recibir 2 premios en el certamen de la innovación en transparencia, convocado por el INAI y otras organizaciones de la sociedad civil, Saldívar dijo que el Poder Judicial de la Federación tiene varios logros y los consiguió con un presupuesto menor al que tuvo en la pasada administración. Estoy oyendo ahí algo en el fondo, para que me hagan el favor de quitarlo. Arturo Saldívar habla así. Hemos logrado esto y muchas otras cosas más, habiendo ejercido un presupuesto anual 6,000 millones menos por año que el que se ejercía en la administración anterior. Todos estos logros se han obtenido sin recursos adicionales, sin pedir un solo centavo más de presupuesto, y se ha hecho con la creatividad. Fíjense que ya se presentó la terna propuesta por el presidente de la República para integrar a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A todo esto, Damián Cepeda, senador por el PAN, integrante de la Comisión de Justicia, dice que esto será catastrófico para el país porque esto no garantizará la autonomía del Poder Judicial en México. Dice, es catastrófico que alguien cercano al presidente esté en lugar del ministro saliente, Fernando Franco. Y ahí dice que tanto Loretta Ortiz, Eva de Givés, como el propio Bernardo Batis son los 3 incondicionales del presidente y se podría conformar una mayoría en la que el presidente dijera cualquier cosa y se obrara en consecuencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo Federal
el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En el oficio presentado, el presidente López Obrador asegura que Pablo Gómez tiene la experiencia para estar en el cargo. ¿Qué experiencia puede tener Pablo Gómez para estar ahí, hombre? Ha sido o diputado o senador desde que empezamos la carrera en la vida, él, política, y yo en esto. Yo no he visto a Pablo Gómez en nada que no sea ser diputado o senador. Nada. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, cuestionó la capacidad de este Pablo Gómez para estar al frente de la UIF. Dijo que le llama la atención que no haya sido nombrado por la Secretaría de Hacienda, sino por la de Gobernación, y esto deja un mensaje político muy claro. A lo largo de 6 horas durante la sesión del Consejo General del INE, consejeros electorales y representantes del PRI, del PAN y del PRD recriminaron a Morena el recorte de casi 5,000 millones de pesos de su presupuesto para el 2022. Van a tener que hacer magia. Y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, se expresa así. Si en algún momento la realización de la revocación del mandato está en entredicho, esto no es responsabilidad de esta institución, sino de quien tiene la obligación de generarle a las instancias del Estado mexicano los recursos suficientes para tal efecto. Con esta reducción de 4,923 millones de pesos, el INE se queda realmente muy corto y tiene que organizar para el año que viene la propia revocación de mandato y elecciones en la que va a haber cambio en 6 gobiernos estatales. Y esto pues representa un esfuerzo importantísimo y les puedo decir que no tiene dinero. O sea, el dinero disponible en el Instituto Nacional Electoral podría ser de unos 700 millones de pesos, que esto se hace en polvo ante las necesidades electorales del año que viene. López Obrador, punto y aparte, López Obrador dijo que apoyará al candidato presidencial que salga de la encuesta que Morena haga rumbo al 2024, es decir, quien vaya a ser su sucesor. Yo voy a estar con el que gane la encuesta. Claro, solo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Ya tiene una cara un tanto desquiciada, no sé si lo alcancen a ver, pero de repente veo que hace así y dices, ¿qué está pasando por la cabeza de este hombre? La dirigencia nacional de Morena envió al Consejo Nacional y a sus consejos estatales de 6 estados la lista de 153 aspirantes a ser el candidato a gobernador para esos 6 estados. Y ahí tendría que haber una encuesta que empezara a descartar y empezar a segmentar y a decantar a los que pudieran ser el candidato de Morena en estas 6 jurisdicciones. Julio Menchaca, senador por Morena, aspirante al gobierno de Hidalgo, dice que tiene la conciencia tranquila luego de que voló en un avión privado a la toma de posesión del nuevo gobernador de Sinaloa. Dice, cada quien con su conciencia, justificó que fue un evento institucional, que no fue a ninguna boda, como sepultando con esto a la que fuera secretaria de Turismo de la capital de la República Mexicana. Acuérdense esa que fue en el avión de Juan Francisco Ili Ortiz. Y dice que no se fue de pachanga, sino que se fue a un acto político, que después de todo, pues también son de pachanga. Pero en fin, López Obrador anticipó que buscará convencer a Carlos Joaquín González, gobernador periodista de Quintana Roo, para que se integre a su administración cuando termine él de ser gobernador. Vamos a hablar con él para convencerlo de que nos siga ayudando. Si lo decide, porque es voluntario. Nada más había que ver la cara del gobernador, por eso se las pusimos, porque Carlos Joaquín se quedó así como diciendo, ups, voy a pasar por lo que le pasó a Quirino Ordaz, ¿no? Que en el PRI lo hicieron talco, ¿no? La morenista Laida Sansores, gobernadora de Campeche, dice que ya el asunto del COVID es psicológico y que no hay por qué usar el tapabocas. Es más psicológico y por eso se vuelve uno aprensivo
vamos a dejar que en las oficinas todas las personas que están vacunadas, cualquier trabajador, cualquier que sea funcionario que esté en oficinas públicas, es optativo el tapabocas. Tú traes tu tapabocas, pues si querés mucho en él, pues no te va a llegar nada, pues si ya tienes tu tapabocas, estás bien protegida, así que ni alegues, ¿no? Entonces, si tanto crees, bueno, pues entonces ya estás protegida de todos los maleficios que puedan haber. Maleficios, o sea, son maleficios. Parece un personaje de Disney, ¿verdad? Esta mujer. La pandemia por el COVID provocó retrocesos en el progreso social en 21 estados del país, según dice el índice Progreso Social México 2015-20, elaborado por México. ¿Cómo vamos? Los más afectados estados por la pandemia: la Ciudad de México, Oaxaca, el Estado de México, San Luis Potosí y Zacatecas. El índice está basado en un rango de indicadores sociales y ambientales que contemplan 3 dimensiones de progreso social: necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades. También decir que entre el 90 y el 100% de los pacientes por COVID hospitalizados fueron tratados con antimicrobianos, cuando apenas 7% tenía una infección secundaria que requería de un antibiótico. ¿Qué diferencia hay entre esto? Bueno, que el COVID es un virus, o sea, no requiere de un tratamiento con un antibiótico, porque no es una bacteria, es un virus, requeriría de un retroviral, de un antiviral. Y esto quiere decir que, pues, mucho de lo que se determinó para usar a estas personas, pues era un procedimiento erróneo. Padres de niños con cáncer se reunieron con funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y exigieron que se garantice el abasto de citarabina. Es un fármaco relevante para tratamientos en cuestiones oncológicas en sus hijos. En un pronunciamiento, la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos reprobó que la compra de poco más de 94,000 unidades de este medicamento anunciada por la Federación solamente alcanzara para una semana. Se acabó. La organización Mexicanos Primero señala que para el siguiente año no solamente se omitieron recursos para insumos y abatir afectaciones en alumnos por la pandemia, sino que se terminó por sepultar 9 programas presupuestarios destinados a apoyos a las escuelas, lo que catalogó como un verdadero robo. Por otra parte, en una resolución inédita, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, resolvió que la Fiscalía General de la República debe difundir la versión pública de la carpeta de investigación del caso Odebrecht. Blanca Lidia Ibarra habla de esta relevancia. Dada la relevancia del caso y en atención al sentido deliberativo de nuestras resoluciones, se considera que en la especie se actualizan las características para que sea información de interés público y con ello sea catalogada como obligación de transparencia. También un tribunal federal echó abajo la orden judicial que obligaba a la Fiscalía General de la República a poner la casa de Emilio Lozoya, ahí en Lomas de Bezares, a disposición del juez responsable de su proceso por el caso de agronitrogenados, razón por la que en definitiva la casa, este inmueble, volvió a quedar asegurado y a disposición del instituto para devolver al pueblo lo robado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplaza por segunda vez la sentencia en la que resolverá si cierra en definitiva la acusación por peculado, 290 millones de pesos, en contra de Alejandro Gutiérrez, quien fuera secretario general del PRI en tiempos de era Manlio Fabio Beltrones, en la época del presidente Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República finalmente imputó a una ex colaboradora cercana a Emilio Cebadúa, ex oficial mayor de Sedatu y de Sedesol, de presuntamente haber contratado en forma indebida servicios informáticos por casi 23 millones de pesos. Ahora, esta mujer, la Wendy N., ex directora general de Tecnologías e Información, pues tenía arriba a otro responsable, que era el mismo oficial mayor. Y Emilio Cebadúa se ha liberado de todo tipo de imputaciones, de todo tipo. O sea, lo que sea. Un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa
para Rosalinda González. ¿Quién es ella? Pues es nada menos que la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. La mujer fue detenida por militares y elementos de la Fiscalía General de la República el lunes, esto fue en Zapopan, e internada en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Coatlán del Río, Morelos. González, esta Rosalinda González, fue detenida con base en una orden de reaprehensión. La habían aprehendido en el 2018 y tuvo que salir. Bueno, la sacaron por falta de pruebas. Tras la captura de la esposa del Mencho y secuestro de 2 elementos de la Secretaría de Marina, autoridades federales realizaron un operativo en el fraccionamiento residencial Parque Virreyes en Zapopan, buscando a Laisha Michelle Oseguera González, hija de el Mencho. Es decir, están copando al Mencho. Ya detuvieron al hijo, ya detuvieron a la esposa por segunda ocasión, ahora van por la hija, y esto va a causar seguro una reacción fuerte del propio cártel Jalisco Nueva Generación, que después de todo, digo, ahí están, ¿no? Es parte de lo que aquí se ha visto con el secuestro de estos 2 primeros marinos, pero podrían venir algunas otras repercusiones. Un batallón de la Guardia Nacional reforzará la seguridad, especialmente para el turismo en Quintana Roo a partir de diciembre, según informa el secretario de la Defensa Nacional. La creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día 1 de diciembre. Ya también por parte de la Secretaría de Marina se encuentran 126 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada. Fíjense que Jacob Chasley, conocido como el chamán, un adherente a la teoría de la conspiración de QAnon, fue sentenciado a 41 meses de cárcel por su participación en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de este año. Chansley fue una de las caras más reconocidas dentro de los trumpistas que entraron al recinto para tratar de impedir la validación del triunfo de Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos. Ya al final Chansley reconoció, dice: no supe lo que estaba yo haciendo, no lo pensé y asumo mi responsabilidad. Y con ello 41 meses a la cárcel por este asalto al Capitolio. Vamos a un corte, queridos amigos. Estamos transmitiendo aquí a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones, podcasts y nuestra querida red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Quiero decirles que hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que yo espero ustedes la tomen muy en cuenta. Fitch Ratings califica la deuda soberana de México en BBB mayúscula menos estable, bajo el peso de una gobernanza débil del país. ¿Coincide usted con este análisis que descalifica al presidente López Obrador? Hasta este momento, el 92% de ustedes, los que pasan nuestras formas de consulta, me dicen que sí coincide con el análisis de Fitch Ratings, mientras que un 8% da incluso su opinión en el sentido contrario. Yo les agradezco a todos que pasen nuestras formas de consulta. Ya saben ustedes, están llegando a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestra red en Twitter, @centralfm, @pedroferriz, y por supuesto estamos puestos y dispuestos para escuchar de ustedes su opinión a través de hashtag Opinión Central, en la que entre 20 y 30 segundos me digan ustedes qué piensan de un tema en específico. El que sea. Lo fundamental aquí es que ustedes y yo tenemos un diálogo en donde analicemos los problemas de México. Una democracia real se ejerce cuando la sociedad habla, y tú tienes mucho que decir. Tenemos que hablar todos, no solamente los que estamos de este lado. Es fundamental que los que están del otro lado, ustedes, sean los que tengan la primera y la última palabra. Regreso después de estos mensajes. El clima en Central FM Equilibrio. Para este jueves 18 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 10. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM
Equilibrio. Las visiones encontradas que hoy se van a poner en tela de razonamiento, espero, entre el presidente Biden, el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador, encontradas entre lo que piensa López Obrador de lo que debe ser un gobierno y lo que piensa el presidente Biden o el primer ministro de Canadá. Los dos últimos tienen una visión de una economía de libre mercado. Así ha venido evolucionando el mundo. El mundo ya no es como era antes, en la que la introspección de los países hablaban constantemente reivindicando a la soberanía de los estados. Eso fue otro tiempo, en la que hubo la necesidad de consolidar y de corroborar que gobiernos tenían el mando y el control sobre todo lo que pasaba en un país. Esto se dio, bueno, en tiempos inmemoriales del mundo, pero para que no nos vayamos mucho más atrás en el tiempo, las épocas feudales marcaron tanto esta interiorización de los gobiernos que hasta construyeron muros alrededor de los enclaves que se gobernaban para tratar con ello de hacer que todo lo que impactara en ese feudo fuera solamente para ese feudo y para nadie más, exclusivo y excluyente. Pero la historia empezó a hacer evolucionar a las sociedades hasta llegar al libre mercado. Y el libre mercado, pienso que es lo que debe y deberá de prevalecer el mundo de aquí hacia el futuro, a menos de que cambiaran los patrones sociales de una manera tan dramática que volvieran en el siglo XXI hacia una introspección que francamente no veo, porque incluso países cerrados desde su punto de vista económico, como teoría, como sería el caso de China, tienen que ser abiertos. O sea, son comunistas hacia lo interior, pero son capitalistas hacia afuera, lo que le da esta posibilidad de ser un país de libre mercado en su comercio internacional. México va a llegar con una visión hacia adentro a esta reunión, y si no cambia su actitud, tendrá de parte de Justin Trudeau y del presidente Biden una, espero, severa reacción, porque hay detrás de los intereses que defienden este primer ministro y este presidente de los Estados Unidos, hay una sociedad que tiene que ver con el mundo, una economía que tiene que ver con el planeta, desde la óptica hegemónica de los Estados Unidos y de libre tránsito y aliada, que sería el caso de la economía canadiense. Pero en un marco de un tratado comercial ya firmado, acordado, negociado hasta el cansancio y con reglas y pautas muy claras, el presidente López Obrador ha roto las reglas, lo que ha hecho que congresistas, tanto de uno como del otro lado, Canadá y Estados Unidos, han venido presionando a sus gobiernos para que en esta reunión del día de hoy se pongan muy estrictos con el presidente López Obrador sobre las políticas públicas que ha dictado y que han sido contrarreformas que le han dado por consecuencia, como efecto económico, una expropiación indirecta a muchos capitales que han provenido de estos dos países en cuestión. Para ello, si el presidente de México entiende las condiciones a las que llega y cómo llega, yo voy totalmente, distalmente opuesto a lo que dice Marcelo Ebrard, que no va a haber ningún problema en la reunión y que si hay diferencias, estas se pueden dirimir fácilmente. Está minimizando la posición del reclamo, sobre todo el reclamo norteamericano, que es muy fuerte. Yo pienso que el presidente de México tiene que llegar preparado para ser flexible y reaccionar rápidamente, porque si no, este puede ser su catafalco político internacional. Una de dos: o López Obrador se consolida como un gran reformador de México hacia una economía más sensible, que después de todo es lo que preconiza su cuarta transformación, o se convertiría en su ataúd político en caso de que tuviera que forzar al presidente Biden a apretar y hacerle ver al presidente de México que así no se juega. ¿Qué reacciones podría haber de parte del gobierno norteamericano? Todas.
Ahí está la potestad de lo que pudieran ser embargos parciales o totales. Ahí está la potencial posibilidad que tiene Estados Unidos para dejar de invertir. Ahí está la potencial posibilidad que tiene Estados Unidos para presionar de mil maneras al gobierno encabezado por López Obrador para que esto no continúe con este grado de deterioro. Lo dicen legisladores, congresistas, no solamente del Partido Republicano, sino también del partido que representa al gobierno del presidente Biden, del Partido Demócrata. Todos están en la misma línea de responder a las solicitudes que hacen empresas norteamericanas sobre su Congreso para presionar en esta reunión cimera del día de hoy. El presidente mexicano primero tendrá una reunión con Trudeau, después con Kamala Harris, después una reunión con el presidente Biden y después una reunión tripartita en la que ya hablarán tanto Trudeau con Biden, con López Obrador, sobre acuerdos principales pactados. Tendrá que ser muy sensible. Esta es una prueba de fuego para el presidente López Obrador. Tendrá que ser muy sensible para ver en el prólogo de la reunión, con estas citas anteriores, lo que será la actitud que adopte en la reunión cimera de los tres amigos. No vaya a ser que esta reunión de los tres amigos se vuelva la reunión de la manzana, de la discordia. Así es como lo vemos y espero que haya la sensatez, porque la visión de un hombre al frente de un país no puede ser simplemente la de un hombre representando a un país. Debe de ser la visión de un país representada por un hombre. Está equivocado el presidente de México con su mesianismo, porque está cometiendo errores que pueden ser costosos para los próximos años de un país que no va de acuerdo con el lugar a donde lo lleva su presidente. Esperemos que el día de mañana podamos dar mejores noticias. Regreso después de estos mensajes. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este jueves 18 de noviembre se espera una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 11. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. No solamente el presidente de México, sino también la delegación mexicana que va a la reunión de Washington está poniéndole piedras en el camino al resultado de la propia reunión. Fíjense que unas horas antes de que esta se realizara, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, criticó a Estados Unidos antes de la cumbre por aplicar políticas proteccionistas que pueden ser contraproducentes y fomentar con esto la inmigración. Estoy oyendo un ruido ahí, muchachos. La funcionaria, que forma parte de la comitiva del presidente de México en Washington, afirmó que nunca habría esperado que Washington se cerrara tanto económicamente, que nunca había esperado que Washington fuera tan proteccionista. Yo no sé cómo puede decir esto Tatiana Cloutier cuando en México se está promoviendo la ley de la industria eléctrica, porque esta es justamente así, es proteccionista. No sé cómo lo esté pidiendo cuando en México se está proponiendo la Ley Nacional de Hidrocarburos. No sé cómo lo está haciendo Tatiana Cloutier cuando en México se están proponiendo muchas cerrazones, incluso contratos que se tenían, como los de Talos Energy con el proyecto Zama de Petróleos Mexicanos, o tantas otras proyecciones económicas que se habían dado, a las que México se ha cerrado. El tema de los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad con Manuel Bartlett y Canadá. En fin, hay infinidad de ejemplos que hablan de esta cerrazón. Y Tatiana Cloutier diciendo que nunca había pensado que Estados Unidos hubiera sido tan cerrado en sus posturas. Bueno, en fin, esto se dice como preámbulo a lo que será la reunión del día de hoy, y vamos a ver hasta dónde la propia Tatiana se tiene que deglutir sus propias palabras. La Secretaría de Gobernación dio a conocer que la consulta ciudadana en Ahome, en
en Sinaloa sobre la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo se va a realizar el 28 de noviembre. Rabindranath Salazar, que es subsecretario de Gobernación, informó que el proceso constará de 3 etapas: la informativa, la deliberativa y finalmente la consulta a la población. O sea, esta planta de Topolobampo es una planta que está queriendo realizar una inversión alemana y que prácticamente desde que empezó la administración ha tenido la espada de Damocles de que se hará una consulta popular para ver si esta planta es aceptada o no. Es una inversión multimillonaria que no le trae ningún tipo de afectación, al contrario, es una inversión muy, muy asertiva para la economía mexicana que pues sería parte del ambiente político y económico que prevalezca en México para recibir capitales extranjeros. Otra vez el tema se pone sobre la mesa cuando se pensaba superado y que esta planta de fertilizantes en Topolobampo se podría hacer. Hasta este momento que les hablo, todavía no es posible, y aparte de todo, ya se ha anunciado que finalmente se va a hacer esta consulta, de la que ya sabemos, por cierto, cuál va a ser el resultado. También en el caso del estado del país, la calificadora Fitch Ratings, como ya les decía, ratificó la calificación de la deuda soberana de México en BBB mayúscula menos, con perspectiva estable. Esto reiterando que la estimación del crecimiento del presupuesto del Producto Interno Bruto para México a finales de este 2021 sería del 5.9%, o sea, en términos totales, entre la recesión y el crecimiento andaríamos teniendo al final del año una recesión más o menos del 2,5% a decir de la calificadora. Advierte que la nota se ve limitada por un gobierno débil, bajo crecimiento y una intervención política que afecta las perspectivas de inversión. Aunque Fitch ya indica un derrumbe en la calificación de la deuda mexicana, no deja ver el menor asomo de crecimiento a futuro, destacando la debilidad del gobierno y la forma en que las políticas públicas erróneas están afectando perspectivas de inversión, así como también están congelando el ímpetu por hacer inversiones extranjeras directas en el sector real de la economía mexicana. Y por el constante aumento de ciberataques en México y América Latina durante el encierro por la pandemia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Guardia Nacional lanzaron un sitio de ciberseguridad. Esta nueva página brindará servicios de alfabetización digital, además de advertir a la población sobre riesgos en materia cibernética presentes en la navegación por Internet, lo que hacemos aquí todas las semanas con Francisco Niembro. No hay duda que es útil la existencia de este tipo de sitios, pero cuando uno de estos es puesto en línea por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, atacado en su autonomía por el gobierno del presidente López Obrador, y participa también la Guardia Nacional enteramente hecha a su preferencia, este nuevo sitio solamente da a pensar sobre trabajar más para el espionaje de adversarios que para algún otro fin que pudiera proteger a los usuarios de esta propuesta cibernética. Esta es parte del estado del país que les presento a ustedes en este panorama general de lo que pasa en México. Por supuesto, dentro de este marco del estado del país, es fundamental, prioritaria, la revisión que se haga hoy por la tarde-noche, después de la reunión entre el primer ministro canadiense, el presidente de México y el de los Estados Unidos. Veremos y esperamos que haya para México un buen resultado. Estaré de vuelta. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, a quien saludo como siempre con gran gusto. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Ya listísimos para ver qué va a suceder con esta reunión trilateral. Ya están allá todos. Está el presidente de México con todo su equipo, está Marcelo Ebrard, porque pues es el de Relaciones Exteriores y se va a hablar de migración, está Tatiana Cloutier, porque es la de Economía y se va a hablar de inversión, está Hugo López-Gatell, porque se va a hablar de COVID, y
¿Quién va a estar cuando de chiripazo le saquen el tema de la reforma eléctrica, Pedro? Pues no sabemos. No sabemos quién va a estar, pero lo que sí sé es que va a tener que ser una reunión que en algún momento se pudiera poner ríspida en caso que el presidente empiece a hablar de los corruptos y que esos corruptos sean justamente las empresas extranjeras que han llegado a México a invertir en energías limpias. Así es, pero bueno, dice que si sale el tema de chiripazo, pues lo va a poder explicar muy fácil, aunque no esté Bartlett ahí, que es el especialista, porque tendrá sus razones para no viajar a los Estados Unidos. El hecho es que ya en un rato más, Pedro, pues va a tener esta primera reunión con Trudeau primero, luego con Kamala Harris. Esperemos que ahora sí no le diga presidente Cábala, sino que ya le diga por su nombre, y luego se va a reunir con ya Biden y al final esta reunión tripartita. ¿Qué decir previo a este encuentro entre amigos, Pedro? ¿Qué tan fácil se va a dar esta amistad de Biden con cada uno? Primero decir que será la primera reunión trilateral que se da en torno al TMEC, porque durante la pasada administración, la de Donald Trump, pues se puso en pausa, no se dio nunca, hace 5 años que no se reúnen en esta tradicional reunión. Biden quiere que quede claro que él no es Donald Trump, el Trump que amenazaba, el Trump que decía que iba a deshacer este tratado, el que amenazaba con poner tarifas. No, el estilo de Joe Biden pues es más diplomático. Aún así, suave no significa que vaya a ser fácil. La amistad con Trudeau pues sí va a fluir naturalmente, pero para fortalecer la amistad con López Obrador pues va a tener que echarle Joe Biden un poco más de ganas porque el ambiente no es favorable, como dice Ebrard en su primera declaración. ¿Cómo va a ser favorable si ya en las últimas horas previas a este encuentro, pues ya hay una ola de reclamos? Le llegaron varias cartas a Joe Biden. Le llegaron cartas de congresistas norteamericanos que quieren que le reclame al presidente de México sobre la cancelación de importación de combustibles. Le llegaron cartas de cámaras empresariales que están muy nerviosos por una eventual implementación de una reforma energética que les afectaría todas las inversiones. Le llegaron reclamos de Greg Abbott, que pone el dedo en el renglón sobre el tema de la migración, y ese va a ser uno de los temas espinosos en esta reunión. Este es el contexto. Al llegar Biden, quita primero la política de quédate en México, implementada por Donald Trump, pero Texas y Missouri, esos 2 estados, demandan a la federación para que se establezca este quédate en México, y esto va a suceder en las próximas semanas. Y precisamente los congresistas de Estados Unidos están en plática sobre esta tan deseada y tan llevada y traída reforma migratoria, y en eso están cuando surge esto que dices bueno, esto es el otro asunto de López Obrador, cuando amenaza a los congresistas diciendo que los va a ventilar en México si votan en contra de la reforma migratoria. Entonces, todo esto está en contra para que fluya esta buena amistad entre López Obrador y Joe Biden. Hay que decir que López Obrador sí tenía un poco más de química con Donald Trump. Muchos decían que era como un trumpista de closet. La razón, pues, es que cada uno respetaba la visión nacionalista, tendencia autoritaria de cada uno. Y así como almas gemelas, pero pues desde diferente espectro, uno del otro. ¿Qué te puedo decir? Las expectativas son buenas. Es positivo que López Obrador vaya a esta reunión, sí lo es. Viene después de haberse peleado con Maduro, con Díaz-Canel, de criticar a la ONU, pero de darse bien las cosas, y tenemos que tener esperanza, pues se crearía una agenda regional fuerte. Una agenda regional fuerte, y eso es finalmente lo que importa. La última vez que López Obrador estuvo en la Casa Blanca, pues llamó al inquilino de ahí amigo. Esperemos que pueda llamar amigo ahora a Joe Biden ahora que termine esta reunión. Eso por parte de la amistad entre Obrador y Joe Biden. Ahora, ¿qué pasa con la amistad de Justin Trudeau? Esa va a fluir mucho más fácil, Pedro, mucho más fácil porque son amigos. De hecho, Trudeau fue el primero con el que sostuvo una reunión bilateral como presidente ya electo de los Estados Unidos. El primero que elige, ¿quién es? Justin Trudeau. Y la relación Estados Unidos-Canadá en la época de Trump, pues ya venía con un antecedente de que era difícil. Donald Trump le impuso tarifas a Canadá, en el acero, en el aluminio, insultaba a Justin Trudeau, le decía débil en aquella histórica reunión del G7, que por cierto no firma, y la relación de Biden-Trudeau pues va a ser más tersa, aunque está por verse, Pedro, si se da y lo platicábamos hace como un año o como 2 años, de este bromance que tenía Joe Biden con Barack Obama. Entonces, pues hay que ver si se da ahora con Justin Trudeau. Vamos a ver. Definitivamente
sí Canadá va a quedar entre la lista de los mejores amigos de México. Sí. Y bueno, después de esta reunión vamos a ver en qué número de la lista queda nuestro país. Vamos a ver, será una reunión muy, muy interesante que puede ser para López Obrador muy positiva o tremendamente adversa, dependiendo de él, de qué tanto entendimiento y flexibilidad pueda en la mesa negociar con dos países que representan economías abiertas. Veremos cuál es al final el resultado. Adriana Braniff, como siempre, un gran análisis. Gracias, como siempre, por estar conmigo esta mañana. Gracias, Pedro. Estaremos muy atentos. Ya hoy por la noche será la tripartita y seguramente mañana podemos platicar de todo lo que se dijo, lo que no se dijo y lo que fue tras bambalinas, pues eso lo tendremos que averiguar después. Eso lo tendremos que averiguar, por supuesto que sí, querida amiga. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Buen día, regreso luego de esta pausa. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante aquí en la hora central para decirles que escaló el descontento legislativo en Estados Unidos en contra de Andrés Manuel López Obrador. 7 demócratas instaron al presidente Biden y a otros miembros de su gabinete a presionar fuerte a López Obrador por incumplir sus compromisos comerciales internacionales en materia energética. John Kennedy, que no piensen ustedes que es John Kennedy, no, es John Kennedy, miembro del Subcomité de Energía y Agua del Senado, senador por Luisiana, urgió a la administración Joe Biden a ser agresiva con el gobierno de López Obrador en el tema energético para proteger a la inversión extranjera. El legislador republicano acusó que mientras la estrategia de López Obrador con cárteles de la droga es de abrazos y no balazos, con las compañías de energía estadounidenses la situación es muy distinta. Greg Abbott, gobernador tejano, demandó a Joe Biden que exija a López Obrador un compromiso serio para detener el flujo de indocumentados hacia el estado de Texas, así como detener el contrabando de drogas. Human Rights Watch recriminó el impulso que López Obrador da a la reforma eléctrica y lo comparó con Donald Trump por desinformar con respecto del COVID-19. Human Rights Watch reclamó a México, Estados Unidos y Canadá el trato dado a migrantes. También que enviar a los migrantes de regreso a un lugar donde sus vidas están en riesgo constituye una violación a las normas internacionales de los derechos humanos. Por cierto que el Instituto Nacional de Migración localizó a 195 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Perú y República Dominicana, hacinados, sin agua, sin alimentos, en un hotel en Nuevo León. Y hay 13 menores de edad, incluso uno de ellos venía sin compañía de sus padres. La reforma eléctrica de López Obrador podría presentar dificultades para los más de 22 mil millones de dólares en instalaciones solares y eólicas y de otras energías renovables, propiedad de importantes empresas extranjeras, a decir de Bloomberg en un análisis que hace sobre las repercusiones de la aplicación posible de la reforma eléctrica en México. López Obrador aseveró que defenderá la reforma eléctrica ante Joe Biden y Justin Trudeau porque ni modo que protejan a los corruptos. Así es como lo dice. La operación de la Comisión Reguladora de Energía ha desmantelado las funciones del Estado mexicano y por eso va a desaparecer con la reforma propuesta por el presidente. Y esto lo dice nada menos que el sin amigos, el señor Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Las preocupaciones latentes son la reducción de la competencia en el sector energético en México y la interpretación divergente de las reglas de origen por parte de Estados Unidos, según manifiesta el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CETEC, emitió una iniciativa para incluir al turismo en la agenda de cooperación bilateral, el marco del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, y con esto impulsar el potencial económico de esta industria para nuestro país. La empresa calificadora Fitch Ratings pone a la deuda soberana de México en triple B menos estable, en una perspectiva en la que dice: México se ve limitado por una gobernanza débil, un pobre crecimiento y políticas que deterioran a los reguladores y afectan a las perspectivas de inversión como la reforma eléctrica y el sobreproteger a petróleos mexicanos. Líderes de las secciones petroleras 10, 34 y 47
que contendieron, vamos a poner esto virtualmente, ¿no?, en planillas únicas para la elección a secretario general, presumieron que se llevaron carro completo en un voto libre y secreto. Y ahí, ¿saben quién está detrás? No me lo van a creer. Carlos Romero Deschamps. La senadora morenista Cecilia Sánchez, aspirante a ser líder del sindicato petrolero, descalificó el proceso de elección en 12 secciones de su gremio petrolero. La cumbre de América del Norte servirá para que México, Estados Unidos y Canadá hagan sinergia en salud y se mejore la capacidad de respuesta ante amenazas como el COVID, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. La delegación mexicana que participará en la cumbre de líderes de América del Norte llegó a Washington en vuelo comercial. López Obrador llegó más tarde procedente de Cancún. Afuera de la Casa México, un grupo de simpatizantes coreó: "No está solo, es un honor estar con López Obrador", también entonaron "El cielito lindo". Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confió en que haya resultados positivos después de esta cumbre, descartando diferencias de posturas. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, viajó en el avión presidencial a Estados Unidos. Se entrevistó en el Capitolio con Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes. Hacienda colocó un bono a 3 años por un monto de 15,000 millones de pesos con vencimiento a marzo 2025 y pagará un cupón de 5%. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multa a las tiendas OXXO con 730,400 pesos porque no cumplió disposiciones sobre la prevención del lavado de dinero. Marco Cortés, presidente del PAN, cuestiona la capacidad de Pablo Gómez para estar al frente como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asegura que no haya designado a este hombre la Secretaría de Hacienda, sino Gobernación, lo que da un mensaje político peligroso de cuál sería la función que debería cumplir Pablo Gómez al frente de esta Unidad de Inteligencia Financiera. López Obrador anticipó que buscará convencer a Carlos Joaquín González, gobernador perredista por Quintana Roo, para que forme parte de su gabinete. Esto el presidente lo hace muy constantemente porque ya sabe que con esto pone en un predicamento de quien está hablando, porque tiene que ser analizado por el partido político al que pertenece el gobernador, y esto pues ya, si no, pregúntenle a Quirino Ordaz, ¿no? Bueno, vamos a pasar con Roberto José Pacheco, que está al pendiente de este avance del Congreso Legislativo sobre algunas cuestiones que hoy son clave para México. Te saludo, querido Roberto José, buenos días. Efectivamente, mi estimado Pedro Ferriz de Con. Bueno, pues ayer conferencia virtual que dio precisamente el líder nacional del PAN, Marco Cortés, junto con sus coordinadores parlamentarios en el Congreso Federal. En ese sentido, Marco Cortés señala, Pedro, que el presidente López Obrador llegará a su encuentro de primer nivel con sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau, cargando bajo sus hombros saldos negativos en la lucha contra el COVID-19, con casi 600,000 muertes, es lo que dice Marco Cortés, y también con más de 100,000 homicidios dolosos, más de 25,000 personas desaparecidas, entre otros rubros. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, se pronuncia, mi estimado Ferriz, porque el mandatario mexicano escuche con atención a sus contrapartes para ver si toma algo bueno para que esto se pueda aplicar en nuestro país. Escuchemos lo que dice, este es un fragmento. En materia de política exterior, el presidente López Obrador va cargando con una pésima decisión de ponerse del lado de las dictaduras, Cuba, Nicaragua, Venezuela. En materia económica y social, el presidente López Obrador se presenta con 6 millones de personas expulsadas de la clase media y 4 millones de nuevos pobres. 10 millones de trabajadores enviados a la informalidad. Bueno, no es lo mismo oír que escuchar. Eso es lo que creo que se refiere precisamente Marco Cortés. Y en esta conferencia virtual, el panista también confirma que Va por México tendrá candidatos comunes para las elecciones en 6 entidades. Y sobre la controvertida reforma eléctrica que ya los panistas y la oposición en su conjunto en el Congreso, en la Cámara de Diputados principalmente, ya dan por muerta, bueno, Jorge Romero, quien es el coordinador parlamentario del PAN, él dice que
Ellos no van a estar sentaditos escuchando los debates, ellos van a participar, aunque su voto sea en contra de la reforma eléctrica. Escuchamos lo que dice. El PAN no se puede negar a escuchar nada. Nuestro trabajo es escuchar todo aquello que provenga de donde provenga, porque es nuestra obligación. Pero también como PAN lo hemos dicho desde el día 1, desde el primer minuto. Así como viene esta reforma, es imposible para el Partido Acción Nacional votarla a favor. Imposible. Impossible. Bueno, así están las cosas en el Congreso. Sacarán chispas, obviamente, las discusiones en torno a la reforma eléctrica. Ahí estaremos pendientes, mi estimado Ferriz. Estaremos pendientes, mi querido amigo. Vamos a hacer, si me lo permiten, una breve pausa y regreso aquí con más noticias. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. La voz interior, el estado de los estados. Central FM. Equilibrio. Y me voy con Akbar Delgado, que como ustedes saben se encuentra a través de la Super 92.5 allá en Chihuahua. Y te saludo esta mañana, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Akbar? Pedro, querido, muy buenos días. Fíjate que tenemos positivas noticias. A Chihuahua llegaron un par de inversiones del sector industrial por demás interesantes. Se trata de la expansión de las plantas 2 y 3 de la empresa norteamericana SMTC. Se dedican a la fabricación de tablillas electrónicas y ensambles de cable. En épocas, Pedro, en que la cadena de suministro de este tipo de materiales es adverso en el mundo a raíz de la pandemia por el COVID-19. Estuvo el presidente y CEO de SMTC, Ed Smith, y dijo que su equipo de empleados se enfrenta a retos en la cadena de suministro y en su crecimiento continuo. Vamos a escucharle. El equipo de empleados está enfrentando retos en la cadena de suministro y en nuestro crecimiento continuo de 17% año con año. El siguiente año vamos a crecer más del 20% tan solo en este campo. El tema toma relevancia, Pedro, porque también en exclusiva para Central FM estuvimos platicando con el director de materiales de SMTC, Raúl Ang. Él considera que es un paso muy importante en este momento en el que se espera un resurgimiento en el abasto de materiales de la cadena de suministro, concretamente los semiconductores o chips que están faltando en el mundo. Mira cómo lo dice. Hace 2 años, con lo que es los inicios de la pandemia por COVID, los manufactureros, sobre todo de componentes electrónicos, ellos optaron por, digamos, dividir su capacidad, ¿sí?, con otro tipo de componentes que sí se mantuvieron en el mercado, de telefonía, lo que es la tecnología, ¿verdad?, como laptops, computadoras, teléfonos, ¿sí?, y otro tipo de mercados más industriales, automotriz, por ejemplo, médicos. Esos mercados fueron puestos ahora sí que en una lista de espera, ¿no? Empujan fuerte, Pedro, y es que la expectativa para que llegue esa recuperación es en los primeros 3 meses del próximo año, el llamado Q1, el primer cuarto del año. Los chips han sido muy complejos para el sector industrial a nivel mundial, porque si no hay chips, pues no funcionan ni los vehículos, ni las situaciones para el aeroespacial. Se ha ido todo a las casas, donde estábamos todos. Mira. Ahí está. Pues sí, y en estas cadenas de suministro, fíjate que este va a ser uno de los temas más importantes a abordar el día de hoy en la cumbre de Washington, las cadenas de suministro, de la que México podría tener un enorme polo de desarrollo por su condición geográfica, estratégica y laboral. Pero, pues en fin, ojalá y se aprovechen este tipo de oportunidades. Akbar, como siempre, un abrazo, querido amigo. Igualmente, querido. Ahí te mandan saludos desde mi cactus. Mira, no lo tengo de este lado. Préstame. No falla. Gracias, hermano. Hacemos una pausa, regreso.
Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. De Central FM tendrás acceso. Central FM. Equilibrio. Mi querido Pedro Ferriz Híjar, te saludo esta mañana. Oye, pues ya está el presidente de México en Washington. Sí. Llegaron los dos. También el día de ayer llegó Justin Trudeau. Tuvo una agenda bastante llenita. Vamos a ver dos cosas importantes en esta visita. Uno, a un líder de Estado, a un jefe de Estado que va a tener una reunión bilateral, pero también una reunión... La bilateral con sí. Joe Biden y una reunión bilateral, y lo insisto mucho, en donde hay una visita de Estado. Vemos a Justin Trudeau, a ver, pónganme las fotos, con Nancy Pelosi, lo vemos a Justin Trudeau con Chuck Schumer, también en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, en una visita en donde el día de hoy también no solamente se va a reunir con Joe Biden, sino Justin Trudeau irá a unas escuelas en donde es invitado para saludar a los niños. Pues muy político el asunto, ¿no? Pero vemos a un jefe de Estado que va no solamente a ver una cuestión de los tratados de libre comercio, sino también a hacer una visita a un país al cual considera su amigo y tiene comunicación con los congresistas de la misma nación, ¿no? Una visita de Estado como debe de ser. Un hombre que se queda en Blair House, que es la casa en donde se quedan los invitados del presidente, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, que llega, sí, rodeado de vítores, cielito lindo y estamos contigo. Oye, le escaló y cuando diste a conocer la noticia confirmada de que se hicieron ofertas de $100 para que hubiera gente que fuera a vitorear al presidente mexicano. En Nueva York. Y fíjate, ayer salimos en el quién es quién de las mentiras. Salimos aquí en su servidor justamente por este tuit que yo puse en donde se firmaba la nota. Vamos a ver rápidamente cómo lo decía la señora Vilchis. Otro ataque sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión de mensajes que decían que la gente le mostraba apoyo al presidente y que le habían pagado $100,000, lo cual también resultó falso. $100, perdón. La siguiente, por favor. Es otra nota. Desde que se presentó la iniciativa de reforma eléctrica... Ha de ser bien padre que te paguen. Perdón, que la señora Vilchis, qué tontita es, ¿eh? Sí, no, ha de ser padre porque... Le pagaron $100,000 a cada acarreado. Ah, te pagan $100,000, vas y hasta le bolean los zapatos, que ya se los... No tanto, no tanto, pero sí le podríamos echar... Fíjate, pero aparte, la forma en la que quieren desacreditar esta nota, que ellos saben que es cierta. Claro. Y te voy a poner un ejemplo. A mí se me confirmó, y hay un actor mexicano, principalmente de teatro de Broadway, que se llama Mauricio Martínez, que ahorita está viviendo en Nueva York. Sí. Mauricio también se comunicó conmigo porque nos vimos paralelamente, no nos comunicamos, pero vimos nuestros mensajes y nos comunicamos después porque somos amigos, y me dice, oye, no sabes, a mi muchacha, la chava que trabaja en la limpieza de mi departamento, también me en Nueva York. En Nueva York. Y entonces él puso un tuit en donde dice, la señora de limpieza me dijo que en Queens estaban dando $100 por ir a echarle porras a Andrés Manuel López Obrador. Esto separados, ¿eh? No teníamos comunicación Mauricio y yo antes. Entonces, ¿cómo nos quieren desacreditar? Fíjense lo que salió por parte de la chairiza de los bots. Fíjense, este tuit en donde la señora de limpieza... Póngale, dice, yo soy la señora que ayuda a Mauricio con la limpieza de su depa, y lo que dice es mentira. A mí jamás me ofrecieron dinero para apoyar al presidente AMLO. Mauricio me amenazó con despedirme si iba, y por eso no fui, pero ya no me importa. No me importa lo que sea para apoyar a mi presidente. ¿Y eso quién lo publica? No, pues le hicieron una cuenta a la supuesta señora de limpieza, que por cierto se viralizó por medio de los bots de Morena, en donde pretenden desacreditar la información que ponemos, haciendo
aparecer a esta mujer, esta como señora, que fuera ella. Como que fuera ella. Y entonces ya sí por todos lados. Bueno, a mí me han llovido amenazas por todos lados. Inclusive ahora en la visita de Washington vemos a un Marcelo Ebrard en donde, fíjense la foto de Marcelo ahí el día de ayer dando la plática ahí, y dice, atrás hay un cuate que dice, no soy bot, nadie me pagó, ahí dice, nadie me pagó, y abajo por ir a recibir a AMLO. Por ir a recibir a AMLO. Entonces, la mejor forma de darnos la razón, de ratificar que sí los hay, es justamente esto, hacer este tipo de cosas. Miren, en este trabajo del periodismo, evidentemente, pues nos llega mucha información. A mí se me informó por parte de personas que trabajan en organizaciones migrantes, porque no solamente eran mexicanos, era quien cumplía el perfil. Y también se me ratificó por parte de una persona que trabaja dentro del Consulado de México en Nueva York. Esa fue la confirmación que se me dio. Evidentemente yo no voy a llegar aquí a exponer a esa persona, ni a las personas que trabajan cercano a ello. Primero porque son mis fuentes, y después porque si las doy a conocer con nombre y apellido, pues estas personas pueden recibir represalias, los despiden, etcétera, etcétera, o sabrá Dios qué les puedan llegar a hacer. Si a nosotros nos amenazan de muerte por una cosa de este tamaño, pues imagínense ustedes a la fuente original, ¿no? Inclusive, de muerte. Sí, hombre, bueno, eso todos los días. Ya no es nuevo. Pero vamos, hay que saber una cosa. Es como cuando me recuerda a la monarquía, ¿no? Todo está bien. Entonces el presidente sale y se siente querido, pero detrás hay un grupo que le está pagando a la gente por ir a echarle porras al presidente. ¿Para qué? Para que el presidente, yo no digo que el presidente haya mandado que se les pague. Lo que sí digo es que de este grupo de Morena hay quien quiere hacer sentir al presidente elevadito por los cielos. Uh-huh. Entonces está la realidad. Y está la realidad que tiene Andrés Manuel López Obrador, que es una realidad francamente inexistente. Ahí hay un clarísimo manejo populista. Podrá comprender, mi querido público, que me ha tocado estar en muchas reuniones de Estado o de gobierno en las que un presidente mexicano ha ido a Inglaterra, a Nueva York, a Washington, a Ottawa, a Tokio, a Pekín, en fin, o sea, manifestaciones así exultantes de que bienvenido, pues ahora sí que ni que fuera el Papa. Sí ha habido algunas en donde ahí salen 2, 3 mexicanos con alguna pancarta para decirle algo a el entonces presidente Salinas o Cedillo o Fox o Calderón o al propio Peña Nieto. Pero estas manifestaciones de estábamos contigo es un honor. Este cuate vive de acarreos. López Obrador es un acarreador profesional. Uh-huh. Es un cuate que desde que empezó su carrera política hasta este momento se la vive del frutzi y de la torta de tamal para llenar el Zócalo capitalino, uh-huh, para llevar gente a sus mítines. Bueno, las extorsiones son conocidas por parte, inclusive los programas de apoyo que se dan son en base al condicionamiento de ir a ver al presidente. Te voy a recordar un dato. ¿Te acuerdas de la leche Betty? Sí. Bueno, la leche Betty salió al escándalo mayor cuando se descubrió que Martí Batres daba esta leche Betty a los que asistían a los eventos de López Obrador cuando era jefe de gobierno. Sí. Y después se investigó y la leche Betty resulta ser que tenía estiércol de vaca dentro de la leche, lo que acababa enfermando a los niños. Pero es así como... Y no es nada que nos sorprenda, ¿no? No es nada que nos sorprenda. Entonces, ¿qué les sorprende? Que Morena se vaya a los Estados Unidos y aproveche la necesidad de los migrantes para ir a victoriar al presidente. Por ahí te voy a poner otro dato. El presidente presume mucho de las remesas. Se han comenzado a dar investigaciones en donde las remesas de los Estados Unidos a México están siendo ya víctimas del crimen organizado. Por medio de estas remesas se está lavando lana. La gente que va a cobrar las remesas, esto es una investigación interesante que luego les vamos a presentar. La gente que está yendo a cobrar las remesas no tiene familiares en Estados Unidos, pero sí les dan una lana para ir a cobrarlas. Pues fíjate que el potencial, digamos, económico de lo que me estás hablando, en 2 años, este año y el que viene, será de un par de billones de pesos, o sea, un par de millones de pesos. Digo, no quiero decir que todo esto sea por ahí,
pero de que se pudiera ahí aprovechar un reducto, hay un canal de comunicación. Hay un canal, no es cosa nueva, pero hay un canal. Ahora, ya nada más para terminar, tenemos pendiente, son las 8 de la mañana, 9:30 de la mañana en Washington, a las 11 se va con Justin Trudeau, a la 1:25 va con Joe Biden, y después a las 4:45 con Kamala Harris va a haber un saludo intermedio ahí de hola, ¿cómo estás, Kamala? ¿Cómo estás? Y después a las 4:45 se da la reunión de los tres amigos. Ahora, entonces la reunión de Kamala no es más que un meet and greet. Es un meet and greet. Ya tiene nombre la reunión de Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se llama? 2.5 Men. Qué malo es. Qué malo es. Estaba yo viendo algunas de las cursos educativos que tomaron los tres. ¿Sabías que Justin Trudeau es economista? Sí. Es un economista sobresaliente en su universidad. En el caso de Joe Biden, primero estudió historia y política internacional, y después estudió la carrera de leyes. O sea, tiene 2 carreras. Y entre las 2 carreras de Biden y la de Justin Trudeau, más o menos el tiempo que se llevó López Obrador en hacer la suya. En hacer la de ciencias políticas. Sí. Sí, qué horror. Hay gente que tiene suerte, ¿no? Sin estudiar, sin haber trabajado en su vida, hoy es presidente de un país. Eso sí que es tener suerte. Yo siempre le he dicho a mis hijos, estudien, mijos, que el valor agregado del estudio es lo que les va a dar una diferencia el día de mañana. Y hay cuates que llegan sin nada. Sin nada. Eso sí que es suerte de la mala para el gobernado. Ya lo creo. Pues estaremos muy al pendiente de la visita de López Obrador. Por supuesto, lo platicaremos el día de mañana, ya que tengamos más información de qué fue lo que se platicó. Vale. Pues ahí está parte de lo que aquí se ha entendido. Yo creo que hoy sí es un día muy importante en el escenario internacional para el presidente de México. Será visto por la crítica internacional y sobre todo, no solamente sea la reunión, sino las reacciones después de la reunión, a ver si el gobierno del presidente López Obrador sigue siendo ese gobierno proteccionista y cerrado, o no sé si voluntariamente o a fuerza se va a tener que abrir, porque va a tener que ser así. Vamos a hacer una pausa. Gracias, hijo. Gracias. Regresamos aquí con más información. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. De aquí con Enrique Ruiz del Río al frente de Central Dynamics. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, muy buen día. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Hoy, antes de dar la palabra a nuestro invitado, quiero recordar a la gente que es mucho del estirpe mexicano el dejar todo al último, pero por favor no lo dejen. Estamos a pocos días del 2 y 3 de diciembre de nuestro evento de negocios a celebrarse aquí en Woodlands. Es importante que nos contacten. Es cupo limitado y no lo dejemos hasta el último momento. No lo dejemos. Yo pienso que es algo muy importante que tenemos que vernos juntos en esta reunión, este workshop que estamos haciendo con ustedes, este taller. Es un taller de negocios, es un formato educativo en el que los especialistas, todos bajo el mismo techo, abogados, contadores, abogados migratorios, comerciales, real estate, inversiones inmobiliarias, estarán ahí para decirle al mexicano que quiere invertir en este país, que quiere residir en este país, cuál es la mejor fórmula para evitar cometer errores en los procesos. Y precisamente para hablar de cuestiones relacionadas con posiblemente la compra de bienes raíces bien articulada, bien estructurada, tenemos hoy como invitado para que nos toque este tema y otros más a Daniel Vázquez del despacho de Moore & Killa. Es un despacho muy reconocido aquí en Texas, basado en Houston, y este joven abogado lo hemos conocido bien directamente, muy avesado en el tratamiento legal, y pues le damos la bienvenida, Pedro. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Me da mucho gusto, como siempre, saludarte. Y muchas personas cuando llegan a invertir a los Estados Unidos, de las primeras cosas que nos dicen es, híjole, y aquí los impuestos a la herencia son tremendos. ¿Qué formas se pueden encontrar para darle una visión legal a un asunto que pudiera ser orientado de otra manera en función de los intereses de tu familia o de tu organización? ¿Qué respuestas tienen ustedes al frente de su bufete de abogados para abordar este tema sin que haya para el inversionista este tipo, digamos, verlo con la cultura nuestra, lo veríamos como un riesgo? Sí, claro, mira, pues, o sea, siendo inversionista mexicano, hay muchos beneficios en invertir aquí en los Estados Unidos, especialmente en multifamily y en bienes raíces. Nosotros lo vemos como jugar una mano de póker, ¿no? O sea, hay muchos beneficios y si puedes tener la mano más fuerte, pero si no la utilizas bien y si no juegas bien, dejas mucho dinero en la mesa, ¿no? Igualmente con los impuestos, mucha gente llega, invierte el dinero, no se da cuenta que hay muchos impuestos que si no está estructurada bien la compra, puedes dejar mucho dinero en la mesa, desde el 15% hasta el 40% del valor de la propiedad. Entonces nosotros trabajamos con un equipo de contadores y abogados aquí que nos ayudó y otros abogados que son especialistas en temas de impuestos para ver diferentes estructuras que podemos utilizar. Obviamente pues es un balance, cada cliente es diferente, es un balance de los diferentes intereses y metas del cliente, pero sí hay varias estructuras, ya sea por parte de fideicomisos, por parte de compañías, de empresas extranjeras, de empresas locales aquí en los Estados Unidos, en diferentes estados. Sí hay varias estructuras que podemos utilizar y que tenemos la experiencia aquí en el despacho para ayudarlos a los empresarios y a la gente que quiere invertir a costo aquí en los Estados Unidos de evitar dejar ese dinero en la mesa. Por supuesto que sí. Y para todo esto tiene que haber una previsión. Y en muchas ocasiones yo me imagino, Daniel, que se van encontrando con gente que los va a buscar en asesoría, que primero lo hicieron por el camino equivocado y después tuvieron que empezar por el camino correcto con su consejo, con la estrategia que ustedes propongan. Entonces, yo pienso, y es una reflexión que estoy haciendo con el público, antes de llegar a hacer cualquier tipo de inversión en los Estados Unidos, lo primero que tendría uno que hacer es acudir con el especialista para que este sea el que te diga, mira, A, B, C, D, E, F, G, y con esto te vas a ir y vas a evitar el tener que avanzar y después echarte para atrás. No, claro, de acuerdo. O sea, siempre nos llegan inversionistas que empezaron con otros profesionales o que quizás no tienen la experiencia que nosotros le decimos cross-border, ¿verdad? Gente que ha trabajado con inversionistas extranjeros que saben los problemas que ven esas personas y las metas que tienen esas personas, ¿verdad? Obviamente, pues la cultura hispana y mexicana, muchos quieren invertir para dejar algo a la familia. Como habías dicho, o sea, hay muchos impuestos contra la herencia aquí en los Estados Unidos que si no trabajas con un equipo que conoce cómo se manejan los impuestos aquí en los Estados Unidos y los impuestos en México, cómo te afectarán allá, te puedes meter en muchos problemas. Entonces es recomendable, como dices tú, buscar a los profesionales que te asesoren, pero buscar los profesionales correctos que tienen experiencia trabajando con clientes internacionales. Hay la figura del fideicomiso y yo he aprendido con ustedes como bufete que hay, digamos, fideicomisos que están más orientados hacia la parte empresarial, netamente corporativa, y hacia los intereses netamente familiares en fideicomisos que tienen formas, digamos, similares pero no iguales. Y entre un fideicomiso corporativo y un fideicomiso familiar estaría en el inversionista mexicano lo que tendría que identificar como lo más conveniente para su caso en lo particular. Sí, claro, y otra diferencia, como muchos lo conocen, que han trabajado con otros, que hay varios tipos de fideicomisos, como dices tú, Pedro. Un tipo que a nosotros nos gusta mucho es lo que se llama un FLP, Family Limited Partnership, que es parecido a un fideicomiso, pero lo que nos gusta mucho de esa estructura es que puedes mantener el control de los bienes y de los activos que metes en el fideicomiso, ¿verdad? En otros fideicomisos tú metes los activos y los bienes y pierdes el control, o sea que tú no puedes manejar la compañía al día. Entonces hay estructuras que se pueden utilizar para que tú mantengas el control, puedas manejar la compañía día al día y todavía tengas todos los beneficios de un fideicomiso, ya sea de temas de protección, responsabilidad y de impuestos, ¿no? Claro, todo esto, hay que el público sepa que cuando se establece un fideicomiso hay que establecer un consejo y este consejo tendría que ser externo a tu voluntad. Es decir, llevarse con la ortodoxia de un fideicomiso. Y un fideicomiso familiar
te da la posibilidad de que tú diseñes tu consejo y que des las decisiones en función de tus intereses bajo el cobijo de una figura de fideicomiso. Y eso es lo que tiene que saber cualquier persona antes de entrar en el primer intento que se tenga para hacer algún tipo de inversión en los Estados Unidos. Lo primero que uno tiene que hacer es acceder a un consejo como el de el bufete que tú representas a través de Mark Murrah y todo el equipo de trabajo de ustedes, que es, por cierto, uno de los bufetes más reconocidos en el estado de Texas y uno de los más reconocidos en los Estados Unidos. Y que desde aquí no solamente te felicito en lo general, y a Mark y a todo el equipo, sino que en lo particular quiero agradecer toda la guía que nos han dado como familia y como organización dentro de lo que hemos venido haciendo en este país. Gracias a su constante vigilancia, estamos tranquilos y estamos en paz, mi querido amigo. Gracias, pues esa es la meta, ¿no? Es de dejar a cada cliente que quede a gusto y satisfecho, y que estamos aquí para apoyarlos, y cualquier cosa aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por este análisis que como siempre, David Vázquez nos tiene como la alternativa que nosotros tenemos que seguir. Gracias, querido amigo. Gracias, Pedro. Gracias, y un saludo a Mark y a todo el equipo. Pues sí, esto... Me llena de orgullo ver que profesionistas mexicanos jóvenes como David empiezan a liderar algunas firmas importantes, y eso es en beneficio de nuestro mercado mexicano, que viene a invertir o a aprender cómo hacer negocio en Estados Unidos. Este tipo de especialistas, 100% de habla hispana, son los que nos van a estar ayudando en el foro de negocios, en el workshop de Central Dynamics el 2 y 3 de diciembre. Su información, la información del despacho de Mark Murrah y Kila, a través de Central Dynamics pueden conocerla, y les estaremos canalizando sus datos a Daniel Vázquez con mucho gusto. Hay que recordar, 2 y 3 de diciembre, la información está disponible, los registros abiertos en centraldynamics.info. Pues ahí está. Bueno, yo quiero agradecerle a Daniel Vázquez, antes que nada, el haber estado aquí con nosotros. Es un bufete de los más acreditados que hay en los Estados Unidos, y me da mucho gusto el poder tener comunicación con ellos a través de Central Dynamics, y decirles a ustedes que la reunión del 2 y 3 de diciembre aquí en Woodlands será una gran oportunidad de ir a un taller. Miren, hay lugares que vamos a talleres o a simposios o a congresos en donde vas, captas información y la vida sigue igual. Yo pienso que la reunión de diciembre, de principios del mes de diciembre aquí en Woodlands, no solamente captarás información, sino que esta información y tu presencia aquí te podrá cambiar el destino de tu vida y la vida de tu familia y de tu corporación. Porque estamos obligados a conocer otros horizontes, y porque una manera realmente muy tutorial de poderlo hacer será a través de esta reunión que estamos organizando para ti, con un carácter estrictamente educativo que te llevará a soluciones muy, muy pragmáticas, que nos da, por cierto, muchísimo orgullo el poder tener la oportunidad de dárselas a conocer, de presentárselas, de llevarlos de la mano por este curso de llegar a los Estados Unidos, que puede ser tan sencillo o tan complicado como tú te lo propongas. Y para que sea lo primero, sencillo, lo que tenemos que hacer es las cosas bien. Y para ello te estamos invitando, para que sepas qué es lo que se tiene que hacer para hacer las cosas bien. Gracias. Muy agradecido por toda tu ayuda, Pedro, y estamos comprometidos con nuestro mercado, y aquí los esperamos en diciembre. Aquí estaremos con constante entusiasmo en el mes de diciembre, 2 y 3 de diciembre aquí en The Woodlands. Por cierto, aprovecho para decirles que estaré en México la semana que viene. Voy a tener la oportunidad de dar una conferencia en Veracruz, donde empiezo un tour por toda la República Mexicana que se conocerá como Somos México. El 25 de noviembre a las 18 horas en la Hacienda Cielo Tizú, en Veracruz. Para todas las personas que no pueda yo ver aquí en Woodlands, pues las veré por lo pronto en Veracruz, las que están por esa zona. Y quiero decir que, fíjate, me han dicho que se han reservado boletos para mi reunión de
de Veracruz, de Tijuana. Qué maravilla. Ese imán, lo comenté la semana pasada, es muy potente y la gente está pues esperándote con mucho cariño. Pues yo con el mismo voy, tanto a esta reunión veracruzana como a la que tengamos aquí en Woodlands el próximo 2 y 3 de diciembre. Les esperamos en este taller de Central Dynamics, como siempre, con todo el entusiasmo, encabezado por este hombre que tengo aquí, que es el responsable, Enrique Ruiz del Río. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Pedro. Gracias. Hacemos un corte de regreso. Alex Reyes nos tiene los deportes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y voy directamente con mi queridísimo Alex. Oye, Alex, ya estamos en jueves, tú y ni cuenta me di. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya no entendí el mensaje, Pedro, si ya rompemos la semana o qué hacemos. No queda mucho. Sí, la verdad es que así va la vida. Qué rápido. Vamos a filosofar, Pedro, qué rápido se va la vida y hay que aprovecharla. Y Pedro, además de saludarte con gusto, a mí siempre nos ha gustado destacar. Claro, hay muchas cosas negativas que tiene el deporte y hay que señalarlas. Pero creo que vale muchísimo la pena cuando las cosas se hacen bien, porque cuando vemos eventos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, nos maravillamos, pero cuando es en México a veces nos cuesta, y toda esta semana y desde hace varios días he tratado de destacar el extraordinario evento que se hizo en Zapopan, encabezado por Gustavo Santoscoy, Pedro, que pues lo conocemos de hace muchos años, un apasionado del deporte y del tenis, lograr en 2 meses adjudicarle a México, a Guadalajara, específicamente Zapopan, desde luego, el torneo más importante del cierre de año a nivel mundial, y en 2 meses preparar una organización perfecta, creo que vale mucho la pena destacar. Y es una más de las buenas noticias que hemos tenido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, el Gran Premio de Fórmula 1. En el marco de este evento también la reunión de FIA Américas con la presencia de las autoridades más importantes del automovilismo le dan la confianza a México, y eso muestra una cara muy diferente a lo que generalmente se ve en los medios de comunicación, y el deporte tiene esa gran bondad. Pero y ayer terminó el torneo allá en Guadalajara, una final histórica, una historia que, válgame la expresión y la redundancia, de Garbiñe Muguruza. España, debo decir que me causa una tremenda envidia el deporte de España, porque tienen no solamente atletas, sino ganadores en casi todas las disciplinas que podamos platicar. Atletismo, en automovilismo, en motociclismo, en fútbol. En fin, España tendría que ser nuestro ejemplo a seguir en muchos sentidos. Y Garbiñe Muguruza ayer derrotó a la Estonia Anett Kontaveit en 2 sets y se corona campeona de este WTA Finals en Guadalajara. La primera española que lo consigue. Mira que ha tenido extraordinarias tenistas. Bueno, pues esta joven de 28 años consiguió ayer, después de perder el primer partido de este torneo, regresó para ganar 4 de manera consecutiva y obtener el título, y con esto, bueno, pues darle el cerrojazo final a un, insisto, y quiero recalcarlo, un torneo maravilloso. Y esto decía, resumiendo todo lo que yo pueda decir, esto decía Garbiñe Muguruza al terminar el torneo, recibir el trofeo y estar, por supuesto, muy emocionado. Y al público, porque me ha dado la vida aquí, nunca había jugado en semejante público, no sé qué tiene México, que me emociono, me vuelvo... Así que muchas gracias por venir, gracias a Akron, a WTA por todo el esfuerzo, a toda la gente en 2 meses haber hecho este súper torneazo, a los voluntarios. Bueno, pues creo que con esto se resume todo. En 2 meses organizar un torneo de esta magnitud, que se ven más de 200 países y una ejecución perfecta. Y además de colofón, en la premiación estaban Billie Jean King, Chris Evert y Martina Navratilova, 3 de las mejores tenistas de todos los tiempos, engalanando
este certamen. Y también hay que destacar la victoria en dobles de las checas Siniakova y Krejcikova, las favoritas desde el inicio, y lo ratificaron, un torneo perfecto para ellas y el triunfo. Así es que enhorabuena. Y en Jalisco también se está disputando la final de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional, la NBP. Algo pasa en Jalisco, ciertamente que hay muchas cosas positivas en materia deportiva. Lamentablemente para los aficionados de los Astros, ayer Fuerza Regia, el equipo campeón, requirió de tiempo extra, casi todo el partido fue ganando, al final el equipo tapatío empató y ya después del tiempo extra la victoria para los regiomontanos 111-101. Buen partido también la final en torno a la selección mexicana. Bueno, pues está muy calientito el ambiente, sin duda alguna, después de las derrotas ante Estados Unidos y Canadá, que relegan a México al tercer lugar. Yo sigo en lo mismo, México va a calificar, le quedan 4 partidos de local, aunque no haya público, que quizás hace una ventaja todavía en estas circunstancias, pero ¿a qué va a ir México? A la Copa del Mundo de Qatar 2022. Estamos justamente un año y hoy mayor incertidumbre creo que no habíamos vivido en muchos años, y bueno, pues es una película que hemos visto, a ver qué hacen tanto Gerardo Martino como la Federación Mexicana de Fútbol para enderezar el barco. Y para terminar, Pedro, está la convención del Consejo Mundial de Boxeo aquí en la Ciudad de México. 21 años tardó en regresar, y mientras en México seguimos la discusión del Canelo, Sugar Ray Leonard y Roberto Manos de Piedra Durán, 2 de los grandes monstruos de este deporte, dicen, no se confundan, en México está el mejor boxeador del mundo hoy día y es Saúl El Canelo Álvarez. Así es que, bueno, pues abonan a esta discusión que siempre tendremos los mexicanos en torno al Canelo, que ha hecho historia, pero aún siguen muchos sin creer en él. Así las cosas, querido Pedro, en este jueves, antes se decía viernes chiquito, pero bueno, aquí con mucho gusto. Mañana arranca la Fórmula 1 en Qatar, también muy interesante. No, interesante será, y será un fin de semana que yo estoy seguro, el referente serás tú, querido amigo. Te saludo y te abrazo siempre. Igualmente, Pedro, un abrazo a todo el auditorio. Muy buen jueves. Gracias. Un corte, regreso. Estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. 3 años. CentralFMEquilibrio.com. El equilibrio de la información. Hasta aquí hemos llegado con esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todos los que aquí hemos trabajado en esta mañana, con enorme entusiasmo por ustedes, con gran voluntad, con mucha pasión, todo este equipo de trabajo a través de mí les manda un abrazo y su presencia constante a través de las redes sociales y las plataformas durante todo este día. Póngase en contacto con nosotros a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android de Central FM, de nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify, y por supuesto a través de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en todo el país. Gracias, que tengan ustedes una buena jornada en este jueves para todos. Con nuestro corazón, el mejor deseo. Pedro Ferriz de Con es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años.